contra el mundo. Atanasio contra Mundum. Una frase que se usó para describir a Atanasio y el hecho de que estaba literalmente dispuesto a enfrentarse, lo que a veces debió parecerle, contra el mundo entero. El mundo entero, al parecer, los arrianos que dominaban el imperio le estaban diciendo una cosa. Su fe, su amor por Jesucristo, le estaba diciendo algo más. ¿Quién fue este hombre extraordinario que ayudó a la Iglesia en un momento de crisis y duda? ¿Quién realmente se opuso al mundo entero? A principios del siglo IV, la Iglesia emergió triunfante después de casi 250 años de persecución por parte del Imperio Romano. Pero incluso cuando la era de los mártires llegó a su fin y los cristianos eran libres de adorar y predicar en todo el imperio, una poderosa herejía amenazaba de repente con lograr lo que los paganos romanos no podían: la negación de Jesucristo como el Hijo de Dios, como la segunda persona de la Trinidad y como verdaderamente Dios y hombre. Un santo, sin embargo, se negó a doblegarse: Atanasio de Alejandría. Fue obispo de Alejandría durante 45 años, pero durante 20 de ellos fue calumniado, perseguido como un criminal común y desterrado a todos los rincones del mundo romano. Todo porque se negó a negar una verdad fundamental. Si hubiese que elegir una de las verdades más importantes del cristianismo, una de las cosas más importantes que profesamos es que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y esa fue la única verdad que resonó en la vida de Atanasio. En medio de la gran oposición a esa verdad, tanto por parte de los paganos como de la persecución desde fuera de la fe, y la duda de esa verdad desde adentro, de aquellos que decían ser cristianos, Atanasio continuó profesándola. Y creo que realmente se podría decir que si hay una verdad que definió el centro de su vida, fue esa. Atanasio realmente era un hijo de Egipto y de su ciudad más grande, Alejandría. Situada en el Mediterráneo, Alejandría ocupaba el segundo lugar después de Roma en importancia y prestigio, e incluso a principios del siglo IV todavía contaba con la legendaria Biblioteca de Alejandría y el Faro de Faros, una de las maravillas del mundo antiguo. Alejandría, en ese momento, era la más grande e importante de las ciudades del este. Fundada, por supuesto, por Alejandro Magno, de ahí el nombre de Alejandría. Pero era un lugar de comercio, era un lugar de poder político, era un lugar también de un cristianismo intenso y brillante. San Marcos trajo tradicionalmente la fe cristiana a la ciudad, y la población cristiana pronto se extendió muy rápidamente, especialmente después de que los cristianos fueron expulsados de Tierra Santa debido a la violencia de los siglos de guerra y persecución. Atanasio nació en una familia cristiana egipcia en la ciudad de Alejandría durante los últimos días de la opresión romana, alrededor del año 298. Es casi seguro que él y su familia conocían a algunos de los mártires, incluido su obispo, Pedro de Alejandría, que fue ejecutado por los romanos cuando Atanasio era solo un niño. El ejemplo de los mártires dejó una profunda impresión en Atanasio, quien también mostró un asombroso conocimiento de la fe a una edad muy temprana. Un día, el obispo de la ciudad, Alejandro, mientras estaba en su casa con vistas al océano, notó a unos niños jugando en la playa. Uno de ellos parecía estar bautizando a sus amigos a imitación del propio obispo.
Al examinar al niño Atanasio, Alejandro descubrió que su conocimiento de la fe era tal que declaró que los bautismos eran completamente válidos. Rufino de Aquilea. El bautismo fue válido y el obispo Alejandro desde ese momento tomó al niño bajo su protección. Estaba muy impresionado con él. Y entonces sabemos que Atanasio pasó por esta gran escuela catequética de Alejandría y fue uno de sus mejores estudiantes. No sabemos mucho sobre la formación particular que habría tenido Atanasio, pero sí sabemos que hubo una especie de escuela de pensamiento, o una escuela de teología, podría decirse, que estaba centrada en Alejandría y que estaba fuertemente influenciada, creo, por el movimiento monástico en el desierto egipcio. Entonces, ese movimiento, por supuesto, enfatizó la meditación en las Escrituras. Atanasio fue un hombre profundamente bíblico, fue formado por la palabra de Dios y con un énfasis en la palabra como la sabiduría del Padre revelada al mundo. Entonces, Atanasio vio a Cristo como sabiduría encarnada, sabiduría vestida de carne. El Verbo se sometió a aparecer en un cuerpo para el que él, como hombre, pudiera centrar sus sentidos en sí mismo y convencerlos a través de sus actos humanos de que él mismo no es solo hombre, sino también Dios, la palabra y sabiduría del Dios verdadero. Produjo una obra maestra cuando era joven, probablemente diácono. Y esta obra maestra todavía se lee hoy. Es uno de los grandes clásicos del cristianismo. Ya sabes, Oriente y Occidente, ortodoxos, protestantes, católicos, todavía leen esto hoy sobre la encarnación. Y expresa a Jesús. ¿Quién es Jesús? No es un semidios. No es un ángel encarnado. Es el Verbo divino, coeterno con el Padre hecho carne. Y presenta un argumento notable. El Señor vino no solo para borrar la ofensa en los libros de registro de Dios. Vino a transformarnos, no solo a sanarnos, sino a divinizarnos, para hacernos como Dios. ¿Cómo podía hacer eso si no era Dios? Solo Dios puede divinizar. Solo uno que es divino puede hacernos divinos en nuestro carácter. Su trabajo sobre la encarnación le valió una gran fama, pero justo en el momento en que Atanasio se estaba convirtiendo en un diácono y una figura respetada en la iglesia en Egipto, y estaba creciendo en reputación en todo Oriente, un sacerdote de una de las parroquias más ricas de Alejandría se levantó y denunció a su propio obispo como hereje y proclamó su propia comprensión de Cristo. El sacerdote se llamaba Arrio, y había comenzado la gran controversia arriana. Arrio nació en una familia de Libia. Descrito como alto y delgado, había estudiado teología en Antioquía bajo la influencia de un mártir y teólogo llamado Luciano, quien impartía tanto una tendencia hacia el ascetismo estricto como algunas ideas controvertidas sobre la divinidad de Cristo. Al regresar a Egipto, Arrio fue ordenado diácono y luego sacerdote, pero demostró ser un clérigo ambicioso y divisivo que discutió con sus obispos, especialmente Alejandro, que había sido elegido obispo de Alejandría en lugar de Arrio. Los dos tuvieron una pelea, pero Alejandro era un hombre de unidad. Ahora, el obispo Alejandro lo reconcilió con la Iglesia alrededor del año 312-313, y de hecho le dio a ese hombre una parroquia de ciruelas, en el distrito adinerado de los Muelles. Todos pensaban que era realmente austero, tan espiritual porque era tan distante, frío y ascético. Pero tenía 700 mujeres ricas y vírgenes pendientes de cada una de sus palabras. Pero esto le salió por la culata a Alejandro, porque este hombre con el que se reconciliaron no era verdaderamente contrito, no era un hombre de unidad. Alrededor del 318, Arrio comenzó a predicar contra Alejandro y contra la divinidad de Cristo. El Hijo, habiendo sido engendrado aparte en un tiempo determinado por el Padre y siendo creado y fundado antes de los siglos, no fue antes de todas las cosas, no fue antes de su generación. Porque Él no es eterno, ni coeterno, ni cooriginario del Padre. Arrio es considerado como uno de los grandes herejes de la historia, pero eso no significa que fuera un mal teólogo o una persona estúpida. Arrio aclaró, y lo puso de manera muy directa,
que no podía existir una criatura que fuera parcialmente Dios. O eres Dios o no eres Dios. Y hay una brecha infinita entre esas dos cosas. Arrio tenía razón en eso. Donde se equivocó es que dijo que Jesús o la palabra no eran Dios, sino que estaban del lado de las criaturas. Y Atanasio también vio que este era el tema que proclamaba el cristianismo. Y que de hecho Arrio estaba profundamente equivocado al decir que el Verbo no es Dios. La respuesta de la Iglesia fue clara pero misericordiosa. Al rechazar los llamados para aclarar sus enseñanzas, Arrio no cedió en sus creencias acerca de Cristo, incluso después de ser condenado en 321 por un sínodo en Alejandría de casi 100 obispos egipcios y libios. Arrio rechazó a sus obispos y huyó a Palestina. Como líderes herejes después de él, Arrio encontró formas inteligentes de difundir sus enseñanzas. Arrio fue un genio religioso en el sentido de que sabe cómo transmitir sus ideas. Es un genio del marketing. La música es importante, ¿no? Entonces, toma su teología, frases clave, identifica frases clave. Hubo un tiempo en que no lo era. Hubo un tiempo en que la palabra no existía. Él pone eso en una chabola marina cantada. Tiene muelles cantándolo, que navegan por todo el imperio, llevándolo a todas las ciudades portuarias. Aún más importante, encontró aliados políticos para avanzar en su agenda teológica. Se dirigió a antiguos compañeros de clase de Antioquía, incluido un obispo llamado Eusebio de Nicomedia, que resultó ser un pariente lejano de varios miembros de la familia imperial y su capellán. El emperador Constantino el Grande estaba ahora involucrado. Cuando Arrio comenzó a predicar abierta y públicamente, al igual que la Iglesia después de que terminó la era de la persecución, fue un tremendo escándalo y una gran amenaza para la unidad de la Iglesia, porque ahora los cristianos no estaban simplemente predicando en la esquina, por así decirlo, o en secreto. Pasaron a un gran escenario con una función importante para la sociedad en su conjunto, dada la nueva prominencia de la Iglesia en esa cultura. Preocupado por la creciente desunión en la Iglesia y el imperio, Constantino decidió actuar. En 325 convocó al primer concilio ecuménico de la historia, una reunión de los obispos de la Iglesia con el apoyo del Papa Silvestre I para resolver la crisis. Su elección de ubicación fue la ciudad de Nicea, cerca de su nueva ciudad imperial de Constantinopla, que fue elegida para ser el punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Lo que estaba en juego para la Iglesia era incalculable, ya que había que defender nada menos que la proclamación de Jesucristo como Hijo de Dios. Para los obispos reunidos en Nicea, el primer gran concilio ecuménico no fue un árido ejercicio teológico. Esto fue profundamente personal. Existe la famosa historia de que al comienzo del concilio de Nicea, todos los grandes obispos desfilaron, todos ellos en exhibición para los fieles. Y entraron, algunos cojeaban, otros tuvieron que ser llevados porque llevaban consigo las marcas del martirio, la persecución, la tortura y el sufrimiento. A algunos les faltaban ojos, a otros les faltaban manos, a algunos les faltaban pies. Se les pedía que decidieran, supuestamente, si Cristo era Dios. Habían sufrido bajo los romanos porque proclamaron a Jesucristo como divino, como su Señor. Ahora tenemos una herejía que les dice, no, Jesucristo es solo una criatura. Este sínodo, que fue el primer concilio ecuménico, dejó que Arrio presentara su caso completo. Querían poner todo sobre la mesa, escuchar todo y, por supuesto, hubo un acalorado intercambio. Hay una leyenda que dice que San Nicolás, que estaba allí, se levantó y abofeteó a Arrio. Ya sabes que engañó al hereje. Pero estoy seguro que ese tipo de ira y calor ha sucedido a veces en los últimos 2000 años en los concilios ecuménicos. No hay nada nuevo en eso.
Pero cuando llegó el momento de empujar, se creó un credo. No tenemos muchos testimonios de testigos presenciales sobre lo que hizo o dijo Atanasio en el Concilio de Nicea, pero sí tenemos testimonios de poco después de la muerte de Atanasio, por ejemplo, Gregorio de Nacianceno y Teodoreto. Ellos escribieron sobre el papel de Atanasio en el Concilio de Nicea y dijeron que era uno de los principales arquitectos teológicos de la posición de Alejandro, es decir, la posición que llegó a ser consagrada en el credo de Nicea. Votaron. Solo 3 no firmaron. Arrio, su amigo el obispo de Nicomedia, Eusebio y alguien más. Y fueron exiliados. Parece increíble. De 318, solo 3 no firman este documento. Constantino sintió que el Espíritu Santo había hablado. Todos sintieron que el Espíritu Santo había hablado. Nicea terminó con la plena afirmación de la divinidad de Cristo, la condenación y exilio de Arrio y sus más ardientes partidarios, y la destrucción ceremonial de sus escritos. Después de haber jugado un papel importante en Nicea en la aplastante derrota del arrianismo, Atanasio regresó a su casa en Alejandría. Volvió a su servicio como diácono, pero en poco tiempo, su amigo y mentor, el obispo Alejandro, murió. Solo había una opción en la mente de los cristianos de Alejandría. La gente de la gran ciudad cosmopolita habló con una sola voz: Atanasio para obispo. A pesar de su edad relativamente joven, con apenas 30 años, Atanasio se convirtió en uno de los obispos más importantes de toda la Iglesia. Se acercó a los arrianos arrepentidos y los invitó a regresar a la comunidad cristiana, y se instaló en lo que esperaba que fueran años de silencioso liderazgo pastoral. Sin embargo, una nueva tormenta arriana estaba a punto de estallar, y Atanasio estaba a punto de enfrentar persecuciones, violencia y exilios que pondrían a prueba su resistencia física y espiritual, pero nunca su compromiso con Cristo. El resurgimiento del arrianismo en todo el Imperio Romano ocurrió no porque los cristianos comunes clamaran por sus doctrinas, sino porque fue impuesto por unos pocos líderes heréticos que mintieron, conspiraron y ganaron el apoyo de los emperadores y su familia para su causa. Y el maestro del tortuoso juego político fue Eusebio de Nicomedia. El mayor aliado de Arrio había sido exiliado después de Nicea, pero gracias a la influencia de sus partidarios en la corte, regresó después de 3 años y se convirtió en el líder de la causa arriana después de la repentina muerte de Arrio en 336. Se puso a trabajar para obtener la confianza del anciano emperador Constantino y así anular los decretos de Nicea. Es realmente sencillo. El emperador no es un teólogo. El emperador ni siquiera está bautizado todavía. Es un creyente devoto y quiere la unidad en la Iglesia y quiere la unidad en el imperio. Entonces, lo que sucede es, probablemente a través de su hermana y probablemente a través de su madre, 3 años después, han cambiado, se han retractado, quieren actuar correctamente y por eso debemos perdonarlos. El Señor dice que perdone. Necesitamos reintegrarlos en sus sedes. Así que esto es lo que Constantino hace tontamente, ingenuamente. Y así comienza. Eusebio empieza a hacer su trabajo sucio y consigue bastante. Todos los grandes de Nicea que estaban del lado de Nicea, que lideraron la carga con Atanasio. Los consigue uno por uno, los depone por cargos falsos, los saca y los exilia. Y Atanasio es exiliado. En total, Atanasio fue exiliado 5 veces por 4 emperadores romanos diferentes, desde el frío del Rin hasta Roma y el más caluroso de los desiertos. En un momento, se vio obligado a esconderse entre las tumbas de su familia para escapar del asesinato. El hecho de que Atanasio fuera depuesto repetidamente sugiere que los emperadores no solo lo querían fuera del poder. Alejandría era una de las principales sedes, uno de los principales obispos en el mundo cristiano de esa época, por lo que era muy destacado, figura pública, podría decir. No solo lo querían fuera del escenario público, sino que querían hacer de él un ejemplo. Y el hecho de que Atanasio se negara a ser silenciado
Era un testimonio continuo de la verdad de la fe que había recibido como sucesor de los apóstoles y que él sentía que Dios le había dado el deber y la responsabilidad de proclamar. Atanasio se mantuvo en contacto con su rebaño sufriente por cartas, y donde quiera que fuera desterrado, nunca dejó de escribir. Atanasio también fue un escritor bastante polémico, por lo que supo señalar el punto más sensible de la posición de sus oponentes, tanto teológicamente como en las estrategias retóricas que adoptó. Entonces, por ejemplo, Atanasio comenzó a llamar a sus oponentes ariomaníacos, lo que realmente no les gustó. Porque los ariomaníacos que ahora han salido de la Iglesia, siendo opositores de Cristo, han cavado un pozo de impiedad en el que ellos mismos han sido arrojados. Y como avanzaron en la impiedad, derribaron la fe de los simples. La fortaleza e inteligencia de Atanasio enfureció a varios emperadores arrianos, y uno lo odió especialmente: el emperador Constancio II, hijo de Constantino el Grande y ardiente discípulo arriano de Eusebio de Nicomedia. Constancio envió soldados imperiales para atacar la catedral y apoderarse de Atanasio durante un servicio de vigilia. Atanasio, sin embargo, huyó en barco por el Nilo, un paso por delante del asesino emperador arriano. Hubo un momento en que lo perseguían por el Nilo, y los arrianos no eran fáciles de esquivar, y se dio cuenta muy inteligentemente de que probablemente no podría dejarlos atrás. Entonces, en una curva, giró su bote y navegó directamente hacia los arrianos, quienes en realidad no sabían cómo era. Todo lo que sabían era que estaban persiguiendo a Atanasio de Alejandría. Entonces detuvieron su bote y le preguntaron: ¿has visto a Atanasio? Y no mintió, él dijo: está muy cerca. Y asumieron que la persona que estaban buscando estaba en la orilla. Y luego navegó hacia un lugar seguro. Atanasio no se detuvo hasta que llegó al único lugar que sabía que las tropas imperiales no seguirían: el calor abrasador del desierto oriental de Egipto. Y allí encontró refugio con la comunidad de monjes que se habían reunido alrededor de uno de los santos más grandes, Antonio del Desierto. El desierto egipcio y los monjes que salieron al desierto fueron, en cierto modo, un intento de seguir a Cristo literalmente. Los monjes egipcios intentaban emular a Cristo en una época en la que ya no iban a ser asesinados por su fe en una persecución, pero querían sufrir el martirio blanco de esa consagración monástica para estar a solas con Dios en el desierto. Y Atanasio vivió algo de ese espíritu. Atanasio pasó 6 años en el exilio con los monjes, escribiendo contra el arrianismo, animando a su pueblo en Alejandría y pasando sus días y noches en oración y contemplación. Durante un año, Atanasio tiene algún contacto con el propio Antonio. Antonio muere después de un año a los 104 años. Y Atanasio hace algo que nunca antes se había hecho, que sepamos. Y es que escribe la primera vida de un santo acerca de la vida de Antonio. Aquí tienes un doctor de la Iglesia, San Atanasio, que escribe esta magnífica vida de Antonio, convirtiéndose en el segundo gran clásico que él produce. Y con eso influye en muchos otros que se convierten en doctores de la Iglesia, como Ambrosio, como Agustín. Y cuando Atanasio escribe sobre la vida de Antonio, nos está dando una especie de modelo sobre cómo vivir una vida cristiana perfecta. Entonces, él realmente nos abre un camino para que nosotros, en nuestras propias circunstancias únicas, podamos vivir una vida heroica para Cristo, incluso si no vamos a ser martirizados por un emperador pagano, incluso si no podemos ser discípulos de Cristo en su vida terrenal en Galilea, aún podemos vivir una vida heroica para Dios, al dedicarnos a la oración y viviendo una vida de profunda caridad por el prójimo.
Los años de exilio de Atanasio llegaron a su fin en 366 y se le concedieron 7 años finales de paz como pastor de Alejandría. Sanó las amargas heridas causadas por la herejía, continuó escribiendo y fue una figura de misericordia y santidad en toda la Iglesia. Murió el 2 de mayo de 373 en su amado Egipto, rodeado de sus sacerdotes. 8 años después de su muerte, el arrianismo fue derrotado de una vez por todas en el primer concilio de Constantinopla, donde Atanasio fue honrado como el gran campeón de la divinidad de Cristo. Su sufrimiento, su labor, no había sido en vano. John Henry Newman, el famoso cardenal y converso anglicano, escribió sobre Atanasio que al leer la vida de Atanasio y los tiempos de Atanasio, se dio cuenta de que la verdad no siempre está en el medio. A veces encuentras la verdad al proclamar lo que a veces es una posición difícil, una posición que parece extrema para algunos, pero de hecho es la verdad que es revelada por Dios. Estaba dispuesto a sufrir incluso el martirio por la verdad. La verdad que él conocía finalmente triunfaría, y lo hizo en la Iglesia. Tenía fe en las enseñanzas de la Iglesia, pero también tenía fe en la autoridad de la Iglesia. Eso, para nosotros hoy, es algo que tenemos que llevarnos de su vida.